El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado hoy una frase con impacto. Dice, esto no es algo solo entre China y Estados Unidos, esto es una cuestión de China contra el mundo. Bien, estamos viendo cómo se renuevan las tensiones comerciales entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Y mientras, China está buscando reforzar lazos con la Unión Europea, aunque es una relación que tampoco está exenta de ciertas tensiones. Vamos a ver cuál es el foco principal en estos momentos con Felipe de Basa, director del Máster Oficial en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de la Ruta de la Seda. Felipe, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Encantado de estar con vosotros esta vez. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Scott Bessent decía, esto es una cuestión de China contra el mundo. Y parece que China cada vez está mostrándose más confiada respecto a resistir en una suerte de guerra de desgaste comercial frente a Estados Unidos. Sabemos que una guerra comercial jamás favorece a ninguna de las dos partes, pero especialmente a quien suele apretar más. Entonces, en este caso, aunque no podamos hablar de ganadores, ¿podríamos estar ante una guerra de desgaste oficial en este sentido? Parece que sí. Esto es una guerra a día de hoy, en este momento, en el momento actual, con todo lo que está pasando en estos precisos días de China contra el mundo. Así lo ven en Estados Unidos. Pero hay que recordar que esta guerra, este conflicto, empezó el día en el que todas las empresas europeas empezaron a salir una detrás de otra, como si fuera aquella obra del flautista de Hamelin de Rusia, que automáticamente dejaron unos espacios ahí y esos espacios fueron copados automáticamente por China. Cuando hace 40 años, o 50 o 60, Estados Unidos era de verdad la primera potencia económica, comercial e industrial del mundo y se le hacía un bloqueo de productos americanos, los países temblaban, pero claro, cuando China empezó a coger ese lugar de potencia mundial, pues decía, bueno, pues si no puedo ir a este mercado, pues voy a este otro. Si no me llega la ropa de Zara, pues ya me llegará la ropa del Zara chino. Si no me llegan los vehículos europeos o americanos, pues no pasa nada que ya me llegarán los chinos, ¿no? Eso es lo que hemos visto en Rusia y Rusia es un mercado de 150 millones de habitantes, pero yo creo que eso es lo que le preocupa en cierta manera a Estados Unidos y eso es la ventaja o el desafío que China ha visto. Dice, bueno, pues si hay una guerra y los productos americanos y europeos no llegan, no pasa nada que ya meto yo los míos. Por eso estamos en este momento actual de grandes tensiones. Efectivamente, un momento de grandes tensiones. Se han visto reflejadas de alguna forma también en los mercados. El viernes, sin ir más lejos, lo veíamos con mucha claridad y parece ser que China confía en que las tensiones puedan manifestarse todavía más en sentido negativo en el mercado y que esto de alguna forma pueda forzar a Donald Trump a volver a sentarse, a dialogar. ¿Hasta qué punto el gigante asiático podría intentar forzar esa situación para que efectivamente se diera este encuentro? Que, bueno, recordemos también que tenemos un encuentro previsto entre Donald Trump y Xi Jinping en el marco de la APEC en Corea del Sur, justo a finales de mes, el 31 de octubre y 1 de noviembre es cuando tendrá lugar la cumbre. Correcto. Cualquiera de las personas que nos esté escuchando y haya ido a China a hacer negocios, pues habrá visto, habrá aprendido o habrá interiorizado pues que no es lo mismo hacer negocios con los chinos que con los europeos, incluso que con los americanos del norte o del sur, o incluso con los africanos. Es decir, los chinos tienen otros tiempos, otras maneras de entender las relaciones comerciales, otras maneras de entender la amistad. Es todo muy diferente. Lo que sí sabemos, y lo que todo el mundo sabe, es que Trump antes de político ha sido un hombre de negocios, y él sí que está acostumbrado a hacer negocios. De hecho, contamos, o yo cuento, lo que le dijo tras aquel acuerdo que hizo con la Unión Europea y con la presidenta de la Comisión Europea, que dijo Trump, he hecho uno de los mejores negocios que he hecho en mi vida, claro, como haciendo un demérito a la posición de la presidenta de la Comisión Europea. Es decir, Trump es sobre todo un hombre de negocios y como hombre de negocios a la hora de negociar le ganan pocos. Yo me imagino a nuestros técnicos que son personas muy formadas, a muchos líderes políticos, sean del partido que sean, de la ideología que sean, con unos bagajes políticos tremendos, con un olfato político y tal. Yo me pregunto, ¿tienen olfato en los negocios? Es que puede pasar cualquier cosa. Yo, sin ser experto en unas cosas y otras, lo que sí que puedo afirmar en cierta manera es que no está todo dicho, falta mucho por decir, que los políticos chinos que sí que tienen digamos un poco de experiencia en las negociaciones
hay algo que les caracteriza y que les hace ganar, que es la paciencia y los tiempos, que son muy diferentes. Por tanto, no está todo dicho, veremos a ver qué pasa. Yo creo que están muchas cosas por decir y que Trump conoce fenomenal y perfectamente cómo negocian los chinos y está jugando con eso, está jugando con los tiempos de los chinos para, igual que presume sacar un buen acuerdo a la Comisión Europea, a la Unión Europea en este caso, pues a ver si él puede decir que le ha sacado también un buen acuerdo a los chinos. Y esto, perdónenme ya bajar el terreno, estamos hablando de la política mundial, a nivel mundial, pero oye, uno cuando se mete en un bazar sabe lo que pasa, pues te ofreces 4 para dar 2, pero claro, si cuando das 2 sales del bazar y te dice el tipo o la tipa que te ha vendido lo que has comprado en el bazar, espere que le regalo esto, y dices tú, ay madre mía, que lo he hecho fatal, porque encima este me ha regalado, se han reído de mí. O sea, nunca se va a saber cuál es el precio de las cosas y cuáles son los tiempos reales. Claro, y en esta línea entonces, ¿quién depende más de quién? ¿O dependen los dos en la misma medida del otro, en el sentido tanto de exportaciones como de importaciones? Porque Vicent, ante los límites sobre tierras raras críticas por parte de Pekín, dice, nosotros también tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, algo que podría ser igual de perjudicial que lo que están haciendo los chinos con nosotros respecto a las tierras raras. Claro, Vicent decía, nosotros no queremos dañar su economía, entienden que ellos no quieren dañar la nuestra, pero calificaba la economía china como una economía de comando y control, y él decía, y ellos sobre nosotros ni nos van a mandar ni controlar. Claro, una cosa es la retórica, pero luego otra cosa es las herramientas realmente que haya a disposición para responder. Evidentemente, lo que se quiere es evitar esa escalada del conflicto, pero claro, por intentar adelantarnos, ¿cómo podría responder Estados Unidos a China si realmente quisiera infligir ese daño? Bueno, usted lo ha dicho, creo que no lo podía haber dicho mejor, ¿no? Hablando de el tema de las retóricas y de los relatos. Aquí hay una retórica y un relato donde cada uno en su escenario, que es decir, cada uno en su país, pues no puede quedar de perdedor. Ahora bien, claro, empieza Trump con el tema de los aranceles, que arancel arriba, que arancel abajo. Pero además de los aranceles hay muchas otras cuestiones, y cualquiera que nos esté escuchando que se dedique al comercio internacional pues sabe que está el tema del transporte. Es decir, China sí o sí necesita el transporte marítimo porque no tiene otro para sacar sus productos. ¿Cómo le afecta a China un conflicto en el canal del Suez, en Bab el-Mandeb? ¿Cómo le afecta a China un conflicto en el canal del Suez? ¿Cómo le afecta a China un conflicto que no hay, y esperemos que no haya nunca, pero bueno, por poner una cosa encima de la mesa, en el estrecho de Malaca o en Gibraltar, por poner encima de la mesa? Y recuerdo esto del comercio marítimo porque ya se tuvo que inventar, al poco de ser el líder de China, Xi Jinping, en el año 2013, aquello de la ruta de la seda, ante un hipotético bloqueo de su salida al mar con el tema de Taiwán, el tema de Japón, el mar oriental de la China, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos por un lado el tema de el comercio marítimo. Tenemos por otro lado el tema de la energía. Claro, China ahora está muy bien con Rusia, pero podría en un futuro no estar tan bien, y entonces China tendría que depender de otros mercados, que ya lo hace también, ¿no? Con independencia de que quemen carbón como si no hay un mañana. Es decir, tenemos el tema del comercio por mar, tenemos el tema de la energía, pero del combustible, pero también hay muchos otros temas encima de la mesa. Es decir, que no es solo el tema de aranceles, claro, cada uno presiona con lo que presiona. Ahora mismo estamos viendo lo de las tierras raras encima de la mesa, pero a mí no me sorprendería que dentro de 4 días viéramos cualquier otro tema encima de la mesa. Entonces, bueno, pues oye, en una negociación cada uno juega con lo que tiene y cada uno apuesta con lo que tiene. Yo creo, no sé, me puedo equivocar, pero pensando en que en un escenario final a nadie le interesan las guerras, y sabiendo o conociendo que Trump es sobre todo un negociante, un hombre de negocios, pues yo creo que esto no es más que el empiece de yo te ofrezco 4, tú que me das, ya veremos yo cómo cambio el cromo, y creo que todo se acabará solucionando, y como dice el refrán de la gente que hace negocios, al final el mejor acuerdo es aquel en el que no hay uno 100% satisfecho y en el que están los dos diciendo, ay, podría haberle sacado un poquito más,
Sí. Cuando esos dos se van así a su casa, es el buen acuerdo, porque dicen, bueno, pues al final ha quedado una cosa ecuánime. Pero vamos, lo interesante, y esto lo afirmo como historiador, es que ha trascendido ya la época de los grandes estadistas, los grandes los grandes gestores políticos, si cabe, o los grandes tecnócratas o técnicos, y estamos en un mundo donde hay hombres de negocios al frente de este tipo de cuestiones. Y entonces hay que ofrecer la visión que tiene un hombre de negocios. Yo que sé, ¿qué hace Amancio Ortega o qué hacía Amancio Ortega cuando negociaba la compra de edificios? No sé, pero el que sea capaz de meterse en su cerebro y entender cómo compraba un edificio, pues oye, igual que compras un edificio, pues estás negociando con el acceso a un mercado concreto. Efectivamente. Felipe, ya por terminar, respecto al posible viraje de China hacia Europa, bueno, sabemos que una de las fortalezas de Europa es el interés comercial, el gran socio comercial que es para estas potencias económicas. Claro, si China se acerca más a Europa, nos preguntamos qué es lo que realmente busca. ¿Busca un aliado político? ¿Busca un socio económico? ¿Un contrapeso a Estados Unidos? ¿Podría Europa convertirse en un campo de batalla económico entre China y Estados Unidos, ahora que Estados Unidos es un aliado algo más hostil respecto a administraciones anteriores? Súper interesante la pregunta y súper interesante el debate. Yo lo que puedo arrojar aquí pues no es más que un punto de vista que, como siempre, discutido y discutible, porque en la discrepancia avanza la ciencia. Sí. Como europeísta y director de un máster en Unión Europea y China, lo que afirmo es que si la Unión Europea mañana deja de existir o se debilita, pues dejará de ser una voz autorizada. Porque claro, en un mundo donde está China por un lado, Estados Unidos por otro, Rusia, aunque sean 150 millones de habitantes, e incluso la India, que le estamos prestando muy poquita atención, y hay que recordar que son otros 1.500 millones de habitantes con mucha pobreza, pero en aumento, pues claro, la Unión Europea es una voz autorizada. El día en el que la Unión Europea pierda o deje de ser esta voz autorizada, desde luego Alemania, e Italia y Francia igual hacen algo, pero vamos, España y Polonia y Rumanía por sí solas, pues creo que van a hacer poco o nada. Eso por un lado. Sí. ¿Cómo nos ven? Bueno, pues la Unión Europea, para empezar, es un mercado homogéneo, gracias a las leyes europeas, a las políticas europeas, pues es un mercado que es el que es, y es un mercado que a todo el mundo le resulta interesante. Oye, pues es un mercado de 450 millones de habitantes, de clase media, pues que consumen muchas cosas. Entonces, es un mercado. Ahora bien, la Unión Europea tendría que tener una voz propia y una voz más autorizada y más contundente, que la tiene, pero a veces no se entiende, y de ahí también la ironía de muchos, de algún presidente de Estados Unidos que dice, es que yo cuando llamo a Europa, pues no sé muy bien a qué puerta llamar. Y bueno, pues para empezar, tenemos un sistema político y jurídico que es el que es, pero es una voz, no es un mercado. Segundo, estamos indudablemente, como todos nuestros oyentes ahora mismo entienden, a medio camino o entre medias de China y Estados Unidos. Por cultura, nosotros somos más norteamericanos que chinos, porque las fuentes cristianas son las mismas. Si usted mañana, Marta, se va, yo que sé, a Nueva York, a Miami o a Texas, a los 3 días dirá, bueno, pues estoy como en casa. ¿Por qué? Sí. Porque ha vivido la cultura, porque somos los mismos, porque aunque en otro idioma pues tenemos las mismas fuentes, etcétera, etcétera. Si a usted mañana le dejan en el medio de la provincia de Xinjiang, le puede gustar más o menos, pero desde luego usted piensa que está en Marte. Entonces, eso es un punto de vista que nosotros estamos ahí cerca de Estados Unidos. Pero claro, por otro lado, nosotros también somos una voz somos una voz independiente, quería decir. Entonces, claro, si uno le fastidia mucho y Estados Unidos pues te empieza a poner, no digo que lo haga, ojo, no digo que lo haga, digo que nos empezaran a poner frenos en las ruedas o palos en las ruedas, pues no nos quedaría otra, como a Rusia, que mirar a China. Y diremos, bueno, pues si estos nos empiezan a poner aquí aranceles como si no hubiera mañana, pues nada, ¿qué es lo que pasará? Pues que en vez de tener coches americanos tendremos coches chinos, y en vez de comprar teléfonos americanos, pues compraremos teléfonos chinos. O sea, ¿por qué? Porque al final no nos queda otra, ¿no? Yo insisto, creo que todo esto va a quedar en nada, que estamos en medio del inicio de una negociación, y que esto es cuando uno va a un bazar, se sienta a negociar el precio de un montón de cosas, y ya sabes que hay que dedicar a una negociación, hay que dedicarla tiempo. Y desde luego, cuando uno empieza una negociación, ¿qué pasa en un bazar cuando uno empieza una negociación? Que el tipa del bazar te saca 2 sillas, te saca el té, te saca unas pastas, porque una vez ya sabes lo que vas a comprar, ahora empieza la negociación. Y es larga, dura, y desde luego lo que sí que no estamos acostumbrados, yo creo que en Europa, es a que uno da un botón y le sale un precio. Eso ya se ha acabado. O sea, esto en esta nueva era de Trump, eso se ha acabado. Todo va a haber lo que negociar.
y cada cosa que se quiera hacer va a haber lo que negociar. Y claro, ahí sí que la cultura china nos gana un poquito, por eso que le decía, ¿no?, de la herencia budista, taoísta, confucianista, y de que tienen un poquito más de paciencia que nosotros. Pero bueno, oye, pues estamos en un nuevo escenario donde hay que negociarlo todo, habrá que empezar a ser pacientes, y donde, ojo, una cosa te lleva a la otra. Claro, tú estás en un puesto en un bazar, compras una cosa, has llegado a un acuerdo final, y si quieres comprar otra, pues oye, igual te quedas en ese puesto antes de ir al de al lado, o no. Piensen ustedes, cada uno de nosotros, qué es lo que hace cuando va a un bazar. Bueno, pues eso de comprar a precio fijo se acabó. Ahora estamos otra vez comprando en un bazar. Pues con ese bazar nos quedamos y veremos qué tal nos sale finalmente la jugada, la negociación. Muchísimas gracias, Felipe de Basa, director del Máster Oficial en la Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de la Ruta de la Seda. Un fuerte abrazo. Igualmente, encantado de estar con vosotros, Marta. Enhorabuena por el programa. Gracias.